Bueno, pues intentaré ser rápido y breve. Citaba Débora el tema de la huelga del Metro de Madrid, que bueno, me imagino que por la prensa os habréis enterado, y también la importancia que está teniendo esta huelga, no solo la importancia que ha podido trascender en el sentido crítico de ser la primera huelga contra las medidas que se nos imponen como caídas del cielo en el contexto de crisis, sino porque la propia huelga ha desvelado dos hechos fundamentales de la ciudad de Madrid, ¿no?, que son hechos fundamentales de cualquier metrópolis, ¿no? Por un lado, esa dimensión metropolitana de la ciudad, metropolitana entendida como realidad productiva, ¿no?, como tejido productivo común, y por otro lado, esa dimensión metropolitana como una dimensión conectiva de la ciudad, donde sujetos que se supone por el discurso oficial son autoemprendedores, realmente de repente se desvelan como sujetos profundamente interconectados, ¿no? Y la huelga de Madrid del metro precisamente ha puesto encima de la mesa, cortocircuitando esas dos realidades, que la ciudad, la metrópolis, es fundamentalmente un hecho, una ecología conjunta, productiva, y por otro lado una ecología que se basa en la conectividad, en la interconectividad de la gente que vive en esa ciudad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que pone encima de la mesa uno de los elementos centrales que tratamos desde las oficinas de derechos sociales, ¿no? Y es precisamente entender el entorno concreto en el que trabajamos como un conjunto complejo, productivo e interconectado. Entendiendo el concepto de productividad no solo en el marco salarial, que es precisamente como se suele entender. Si vemos en los dos últimos años las medidas que se han ido tomando contra la crisis, o las medidas que han ido apareciendo, desde el punto de vista del trabajo, la que ha aparecido como fundamental han sido la reforma laboral y la bajada de los salarios a los sectores fundamentales de la economía clásica, por decir así. En este caso, transportes, como digo, en el metro, o, por ejemplo, los funcionarios. Pero nada se ha dicho de toda esa complejidad urbana que hace que la ciudad, que el hecho metropolitano sea productivo y que no está exactamente definida por el salario, aunque sea trabajo, ¿no? Precisamente en esa óptica entrarían la reforma de la ley de extranjería, la no reforma del trabajo doméstico. Como sabéis, el trabajo doméstico está al margen del régimen general de cualquier trabajador, y no digamos otro tipo de elementos o realidades invisibles donde se encontrarían sujetos, por ejemplo, como los migrantes sin papeles o migrantes en primera tarjeta de residencia, por poner un límite, o, por ejemplo, todas las cadenas de cuidados y de reproducción productiva que se da dentro de la ciudad, ¿no? Precisamente ese tipo de elementos no han salido en el debate público en los tiempos de crisis, a pesar de ser los sujetos más afectados por esa crisis. Nunca han tenido presencia en este panorama público de la gente afectada por la crisis, ¿no? Más bien, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, han sido culpabilizados de la crisis, ¿no? Es decir, de la falta de espacio en el mercado laboral, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante situarnos en la actualidad en intentar hacer un mínimo diagrama frente a la idea normal que se da de la metrópolis como algo inabarcable, algo inestudiable, algo incomprensible, donde hay un montón de emprendedores individuales como exentos de una biografía propia, o en el caso de que aparezca una biografía, sería una biografía siempre singular, individual, no como se refería Débora al ecuatoriano, y nunca una biografía colectiva. Y, por lo tanto, empezar a hacer un diagrama de cómo la ciudad no es eso, no es ese magma incomprensible, sino que realmente es un complejo mecanismo, una ecología social muy compleja que está al servicio de también complejas relaciones de producción, ¿no?
donde entrarían, en el caso de, por ejemplo, de Madrid, desde las grandes ejecutivos que podemos imaginar o escribir a la Global Class, hasta la última de las trabajadoras sin papeles que trabajan limpiando en una casa o que trabajan cuidando niños o que no cobran por hacer ninguno de esos trabajos, pero que sí mantienen la vida, que es producción en sí, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender la ecología de la ciudad como ecología productiva y además como ecología que aparece en ciertos momentos visible a los ojos de la gente, visible en el panorama público, pero sobre todo entender esa ecología como una ecología que se hace y que se nos aparece como invisible. Y es precisamente en este momento de crisis, donde esa ecología invisible, donde por otro lado participan las economías más precarias, mujeres, migrantes, es decir, como los sectores más débiles de la sociedad y también los más ninguneados, empezar a pensar mecanismos y articulaciones de carácter sindical, y cuando digo sindical digo de herramientas concretas a pie de tierra que sean capaces de poner encima del debate público estas otras realidades productivas de la ciudad y que nunca aparecen en ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, la frontera entre lo productivo que solemos entender, ¿no? Cuando se habla de lo productivo siempre pues estamos pensando o en el funcionario que trabaja en la maquinaria estatal que da servicios, o en un trabajador del metro, o los trabajadores del SEPLA, ¿no? Cuando se pusieron en huelga de las líneas aéreas, o en los viejos sectores del metal, de la carbonería, ¿no? el viejo movimiento obrero, por decirlo así, cuando se habla, por ejemplo, de periferias urbanas, pero nunca se está señalando en los discursos esa nueva realidad, por ejemplo, de las periferias urbanas, donde la realidad precaria, migrante, de trabajo sin papeles, de trabajo doméstico sumergido, de trabajo doméstico también sin derechos, de trabajo en torno a cuestiones de cuidados, son realmente esenciales en la producción de la ciudad, pero nunca se contemplan, ¿no? Son invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, esto la gente precaria en el mundo universitario lo tiene bastante contabilizado, ¿no? Lo que es todo el movimiento de becarios, si os metéis en su página, por ejemplo, uno de sus grandes argumentos, lo tienen contabilizado, el 95% de las investigaciones científicas que se producen en la Universidad Española son de autoría de estos becarios, ¿no? Es decir, la mayoría de la producción, en lo que significa la producción científica e intelectual universitaria, quien la hace son los sectores peores remunerados y con peores condiciones laborales, incluso la mayoría de ellos sin condiciones laborales, ¿no? Porque la beca yo no la consideraría una relación laboral, ¿no? En muchos casos no tiene seguridad social y demás, ¿no? Es decir, ese dato es muy significativo, ¿no? Igual que cuando se traspasan, por ejemplo, las horas de cuidados, ¿no? De cuidados que muchas mujeres, también algunos hombres, generan en la sociedad para que el tejido social siga existiendo y siga siendo productivo, cuando se traspasa a miles de millones, o en este caso a decenas de millones de horas de trabajo que jamás se tienen en cuenta, y no solo no se tienen en cuenta, sino que tampoco están asalariadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que partiendo de ese diagrama de la ciudad como una ciudad que produce de manera invisible no significa que no exista ese tejido productivo, sino que no se tiene en cuenta a la hora de hablar de producción metropolitana o de esa ecología social productiva que es la metrópolis. Lo fundamental es intentar como pensar, imaginar dispositivos, por un lado, que en lo discursivo contraataquen la vieja idea de qué es la producción y qué es un sujeto productivo, amplificando como las posibilidades de análisis y los nichos de cooperación urbana que se dan para que se valoricen esos propios nichos de cooperación, y a partir de ahí, que desde ahí es de donde intentaría describir lo que son las oficinas de derechos sociales, no sé si tanto lo que son
como lo que deseamos o desean ser, siempre se está como a medio camino entre una cosa y otra, en torno al concepto de sindicalismo social, ¿no? Decía al principio que entiendo sindicalismo como esa posibilidad de, entendiendo ese mecanismo productivo y sobre todo dónde cada sujeto se inserta en ese mecanismo productivo, tú eres capaz de anclar un problema, convertirlo en reivindicación de derecho y a partir de ahí, a través de luchas de corte social, como se ha hecho en el sindicalismo de toda la vida, dentro de las relaciones laborales, de los contratos,